Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, se lo pregunto claramente, ¿estamos ante una amnistía fiscal, sí o no? Buenos días. Buenos es una días. amnistía. Es una amnistía porque se están condonando las sanciones, recargos, intereses que podrían corresponder a una actitud defraudatoria. A partir de ahora, cualquiera que tenga dinero negro, es decir, puede llegar al banco y decir, aquí está, y nadie le va a preguntar de dónde sale. Pues eso es lo que dice la orden ministerial. La orden ministerial que se publicó ayer y que desarrolla el decreto que establece la amnistía viene a establecer algo más, un plus, en cuanto que permite la regularización del dinero en efectivo. El dinero en efectivo que tenemos pues, en el colchón o en una caja, difícilmente podemos acreditar a qué fecha corresponde, ¿no? Y a partir de ahora, es decir, aparece el dinero en una transferencia o incluso en dinero cash, en efectivo, nadie pregunta ni por el origen, y además se respeta el anonimato, es decir, pero yo me pregunto, entonces, alguien que se dedique al tráfico de drogas, al tráfico de armas o a la trata de blancas y tenga dinero cash, llega al banco y ese dinero, que viene de donde viene, del tráfico de drogas, por ejemplo, se legaliza, se blanquea. Pues esto ¿Podría ocurrir? Esto podría ocurrir. De hecho, podría ocurrir ya con la regulación que se establece en el decreto ley, puesto que ese dinero, pues obviamente puede estar en efectivo, puede estar ya en inmuebles, en valores, ese dinero procedente de actividades delictivas, y se podía regularizar. Ahora se añade, se dan más facilidades por cuanto además se puede aflorar el dinero en efectivo, ¿no? Y aflora el dinero en efectivo, ¿y cuánto tendrían que pagar a partir de ese momento? ¿10% decían? 10%. Es que quizás... Claro, pero 10%, es decir, a los que pagan o a los que pagamos habitualmente es una discriminación de un tamaño. Pues es una discriminación muy grande. Por eso decíamos que es una amnistía, porque no solo se perdonan las deudas como consecuencia de la sanción, sino que además está bonificando fiscalmente a estas personas. Frente al 52, al 56% del IRPF en Cataluña, se está bonificando con un 10%, frente al 30% del impuesto de sociedades, al 18% del IVA. En fin, esto es una bonificación. Cristóbal Montoro, el ministro, ¿no? Por supuesto que es un perdón. Además, uno de los argumentos que se está utilizando, que es el que vuelva dinero a España de paraísos fiscales, ¿no?, para dar de mayor liquidez al sistema, pues tampoco se contempla ni en el decreto ni en la orden, que no se exige la repatriación del dinero. Tú puedes perfectamente pues aflorar un dinero, un depósito que tengas en un paraíso fiscal, pagas el 10% y sigue el dinero en el ¿Cuánto paraíso cree fiscal. el gobierno que puede aflorar, o que con esta medida, con este perdón, con esta amnistía fiscal, pues puede recuperar, digamos? El gobierno calcula que pueden aflorar unos 25.000 millones. 25.000 millones. Y recaudar, por tanto, 2.500 millones. ¿Y usted lo cree posible? Pues nosotros, esta ya es la cuarta amnistía fiscal de la democracia. Y si nos atenemos a al resultado de las anteriores, pues desde luego no fue un resultado importante en cuanto al dinero que afloró. Hay diferencia, creo que hubo una, no sé si, en la etapa de Felipe González hubo dos, sí. Me parece que con Boyer y con Solchaga, pero tenían que comprar deuda del Tesoro o algo parecido, ¿no? Había, digamos, matices diferentes, ¿no?, Sí, respecto a esto. Básicamente consistía en esto, en hacer aflorar dinero a través de una inversión en una deuda a un bajísimo interés, que el diferencial de interés es, digamos, el beneficio que obtenía el Estado, y a un tiempo que, eran como los 6 años, la del 91, ese tiempo cautivo. Estas eran las condiciones. Y yo le pregunto, con esta amnistía fiscal, con este perdón fiscal, que puede permitir a alguien que tenga dinero acumulado de la trata de blancas o del tráfico de drogas, llevarlo al banco y decir, ábrame una cuenta, oiga, lo tengo aquí, pago el 10%, ya lo tengo limpio y blanqueado. No sé cómo reciben esta medida los inspectores de Hacienda, los técnicos de Hacienda, que se pasan la vida peleando precisamente frente a los defraudadores. Desde luego es un mal mensaje el que se lanza. Aparte de ser un agravio comparativo con respecto a los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales y que lo hacen por unos tipos superiores a ese 10%, desde luego también supone un desaliento para los técnicos, para los inspectores de Hacienda, que ven cómo se les pone más difícil, ¿no?, luchar con un contribuyente al que se le ha podido olvidar meter una beca, meter algún concepto por el cual habrá que sancionarle, imponer una sanción que va del 50 al 150%. Y una pregunta, una duda que tengo, decir, usted conoce mucho mejor ese mundo. Un defraudador, o alguien que tiene dinero negro, o gris, o sucio, es decir, con la que está cayendo en España, con todas las dudas que hay sobre nuestra economía, ahora va a decir, me traigo el dinero, lo saco a la luz pública porque así lo blanqueo, o vamos, no sé, mi sensación es, a lo mejor es una impresión o una valoración muy superficial, oye, yo ahora no lo saco, menos que nunca, porque ahora hay muchísimas dudas, hay quien habla incluso de corralito.
Parece razonable esa idea, ¿no? De hecho, estamos viendo como los datos del Banco de España dan una salida de capital en inversiones últimamente y no parece razonable que, bueno, en la mente del defraudador que tenga un dinero a buen recaudo y fuera del control de Hacienda vaya a aflorarlo ni siquiera pagándose. ¿Ustedes se lo han trasladado sus impresiones sobre esta amnistía fiscal al gobierno? Le han dicho, ya, es que así no, bueno, es un palo a toda la gestión que estamos realizando, pero que además no va a ser efectivo. Nosotros venimos hace tiempo haciendo propuestas al Gobierno. De hecho, esta amnistía se vendía por el Gobierno como una alternativa a la subida del IVA. Subida del IVA que parece que ahora no está muy lejos, ¿no? Y desde luego nosotros lo que planteamos es que la alternativa a esa subida del IVA es la lucha contra el fraude. Si en tráfico, la cuestión relativa al tráfico, hemos visto como en unos años se ha pasado a una reducción importante de las víctimas, de los problemas en la carretera, ¿por qué no podemos reducir este enorme fraude fiscal y esta economía sumergida de este país hasta dejarlo en los límites en los que están los países europeos de nuestro entorno? ¿Cuánto en estos momentos tenemos, digamos, de fraude fiscal que podríamos combatir y que podríamos hacer aflorar con los cauces legales establecidos si potenciásemos precisamente esa lucha contra el fraude? Nosotros, según nuestras cifras, en este momento casi un 25%, un 23,3% del PIB, o una cantidad equivalente, es la que supone el fraude y la economía sumergida en este país. Si tenemos en cuenta que en los países europeos de nuestro entorno la cifra, la media, está en torno al 12, al 13%, si somos capaces de recortar esos 10 puntos que podemos hacerlo, estaremos recaudando 38.500 millones anuales. 38.500 millones. Es decir, en Europa, digamos, la media es 10-12% y nosotros estamos en el 25% de fraude. 23,3, sí. ¿Y qué peculiaridades hay en España para que eso sea así? Bueno, pues estamos en el ranking en el tercer puesto, ¿no? Detrás de Grecia, de Italia, muy cerca de Italia. Bueno, y vemos como precisamente los países que más problemas están teniendo ahora en esta situación de crisis, pues coinciden con ser los países que tienen más fraude, más economía sumergida. Habrá que perseguir el fraude, habrá que centrarse, habrá que modificar la forma de actuar de la agencia tributaria y centrarse en las grandes bolsas de fraude, que no son precisamente las del fontanero, electricista, a pesar de esa idea, ¿no? De que el IVA con IVA o sin IVA es el fraude, ¿no? La mayor parte del fraude está en las grandes empresas y en los grandes patrimonios. Yo le puedo hacer una broma. ¿Tienen ustedes escasos medios, como Pues dicen? tenemos escasos medios. Hay un dato elocuente y es, según los últimos datos de la OCDE, España, el ratio de empleado de la agencia tributaria por ciudadano está en unos 1.930. La media de la OCDE está en 800. Fíjate. Bueno, eso explica a veces por qué tenemos ese 23%. Pero esta amnistía fiscal a la italiana, porque Berlusconi hizo 4, ¿no? Una arqueológica, por cierto, para aquellos que tenían bienes de interés cultural escondidos o robados pudieran aflorarlos. Y la última de Berlusconi fue la que hizo Tremonti, si no recuerdo mal, cuyos resultados fueron catastróficos. Yo creo que es vergonzoso compararla con la de los socialistas, porque los socialistas, cuando hicieron la reforma, la amnistía fue, entre otras cosas, porque había secreto bancario y para hacerse levantar el velo del secreto bancario para que no se fueran los capitales, entre otras muchas cosas. Pero independientemente, yo leí anoche la orden. Y esa es mi consulta, ¿vale? La orden, el decreto, mejor dicho, dice que para todos los capitales que quieran aflorar en esta amnistía fiscal antes del 31 de diciembre del 2010, ¿vale? ¿Por qué dice antes del 31 de diciembre del 2010? Porque si no, tú coges y dices lo que ganes ahora a Pezarena en una conferencia que des, vas a decir, en vez de pagar el 40% de tipo de gravamen, pues digo que es dinero líquido al 10%. Es noviembre. Bueno, no, él dice que es dinero de 31 de diciembre de 2010 y de plazo hasta el 30 de noviembre. Pero de lo ganado o de lo aflorado, como diría Montoro, hasta el 31 de diciembre del 2010. Entonces la pregunta que hago yo es, yo de repente recibo un dinero, ¿vale? Ahora que estamos en el 2012 y que estoy declarando el 2011. Junio de 2012. Y entonces yo tengo dos opciones. Una, el IRPF, ¿vale? Que estoy declarando ahora mismo, que lo sepa usted, ¿eh? Y la otra, el 750, el modelo 750. Si yo meto en mi conferencia que di en Calahorra, o donde sea, X euros, 500 euros, que me dieron en Calahorra, lo meto en el IRPF, declararé mi tipo de gravamen marginal, que será, pues yo qué sé, el 33, por ejemplo. Y si lo meto aquí en el 750 y digo, no, es dinero que ha aflorado, pago el 10. Es decir, que según el artículo 3.4 de la orden que leí yo ayer, corríjame, porque estoy asustado. Bueno, asustado, salvo que sea un sinvergüenza, y lo meta por aquí, ¿eh? Según eso, esta orden está incentivando que yo defraude a Hacienda en el 2011 y en el 2012. Metiéndolo aquí al 10% en la declaración, diciendo, este dinero viene de que lo tenía escondido, 10%. No, este dinero viene de un ingreso normal, IRPF 40% o 52%, ¿vale? ¿Esto es así?
Esto es así. No me lo puedo creer. Si esa renta no está sometida a retención y por tanto no tiene el dato la agencia tributaria, esto es así. O sea, usted ha leído el artículo 3.4 de la orden, antes que yo, imagino, pero ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo un gobierno puede publicar, cómo un ministerio puede publicar un artículo que incentiva el fraude fiscal en la declaración que yo voy a hacer esta tarde? Bueno, lo cierto es que esta extensión, digamos, al dinero en efectivo no estaba en el decreto y, por tanto, en ese sentido podría pensarse incluso en la ilegalidad de la orden, ¿no? Qué bueno. José Una Pezarena. pequeña salvedad al ejemplo que pone Carmona, y es que si el que te paga ese dinero lo declara... Ah, no por tienes supuesto, ningún problema. por Pero supuesto. Eso es, yo sin duda. siempre que escucho a los inspectores técnicos de Hacienda, siempre escucho decir que la solución está en la lucha contra el fraude fiscal. Oiga, llevamos 30 años de gestión económica democrática y seguimos diciendo lo mismo. ¿Por qué no lo hacen de una vez? Si es la solución, ¿por qué no lo hacen? Eso habría que preguntar. Con varios gobiernos, es decir, esto no es de un gobierno o de otro, no, todos los gobiernos del mundo han estado tienen opción de hacer eso y no lo han hecho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? Pues habría que preguntárselo a los respectivos ¿Y cuál es su opinión? ¿Por qué no gobiernos, hacen ministros. eso? ¿Son cómplices de los capitalistas? ¿Son incapaces? ¿Cuál es el problema de por qué no hacen eso? Bueno, yo no diría que son cómplices, No, digo yo, pero digo yo. desde luego lo que sí podemos ver es que la agencia tributaria no es que dé un trato de favor, pero sí que desde luego da un trato más condescendiente a determinadas personas. Bueno, lo acabamos de ver en el caso de un banquero muy famoso ¿Y lo en permiten España. los gobiernos eso? Pues esto está ocurriendo, ¿no? La falta de voluntad política para afrontar este grave problema que tenemos es una realidad y viene ocurriendo con los anteriores gobiernos. Pero Pepe, en la línea que tú decías, fíjate, hubo un momento en el que en la última etapa del gobierno socialista también se habló de una posible amnistía fiscal. Vamos, lo publicó el diario El Mundo, creo que Casimiro García Vadillo, el gobierno lo desmintió, pero solo por el mero hecho de publicarlo provocó esta reacción de todo el Partido Popular. Y decía, amnistía fiscal jamás, nunca, es una vergüenza, es una discriminación respecto al que paga y encima suben los impuestos. Decían esto entonces. Amnistía. Yo quiero decir que nosotros no la vamos a apoyar, porque los que pagan van a pagar más y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra. Y dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan. Un sistema tributario justo. Las amnistías fiscales. Es decir, que aquellos que pagan impuestos ustedes se los quieren subir y a lo mejor se les ocurre perdonar en los impuestos a aquellos que no los pagan. Lo que España necesita para atraer financiación y capitales no es una amnistía fiscal. Yo espero, ya que ahora nos han dicho lo que tenemos que hacer, que esta a la que acabo de hacer referencia sea la última ocurrencia. Señor Cruzado, uno ve esto, dice, estoy alucinando, o no sé, o nos hemos tomado una sustancia extraña. Es decir, porque este es el gobierno, esto estaba en la oposición, ahora está en el gobierno y hacen exactamente todo lo contrario de lo que decían respecto a una amnistía fiscal que, por cierto, nunca se produjo. Pues efectivamente llevaban razón en ese momento. Una amnistía fiscal, como estábamos diciendo, pues supone un agravio comparativo para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones y en ese sentido rechazable, ¿no?